todos. Qué alegría poder saludarles hoy, día miércoles 22 de enero de 2025. Ya estamos en la tercera semana. Parece a veces difícil de creer que acabamos de iniciar y ya estamos por concluir el primer mes del año. Sin embargo, es hermoso pensar en la fidelidad del Señor, cómo ha estado con nosotros hasta aquí, ¿verdad? En este arranque, en este inicio de año, y así lo va a estar siempre por el resto del año y todos los días, ¿verdad? De nuestra vida, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre y nunca cambia. Así que damos gracias al Señor por eso, por su fidelidad para con nosotros. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta perspectiva con ese tema hermoso de la voluntad de Dios. Creo que es un tema, el tema de esta serie, el lema del año, es sumamente pertinente para este momento, que este primer mes del año realmente que es importante poder tener mayor claridad de a qué se refiere la voluntad de Dios, de por qué debemos buscar la voluntad de Dios, especialmente en el inicio del año, cuando estamos fijando metas, ¿verdad? Bueno, yo le animo, si no lo ha hecho, o espero que lo haya hecho, ¿verdad? Y si no, pues le animo a que tomemos esa pausa. Nuestra hermana Tania el domingo nos estaba también instando a hacer ese tiempo de balance del año anterior, del nuevo año, ¿verdad? El balance de lo que fue positivo del año anterior, que cosas todavía podríamos mejorar o representan oportunidades de mejora para el nuevo año. Este es un espacio que debemos aprovechar, hermanos, para poder soñar, para poder buscar la voluntad de Dios para este año en particular, para preguntarle qué es lo que quieres de mí este año, dónde me quieres llevar en este año, qué planes y metas quieres que tenga para cada área de mi vida, ¿verdad? Si tengo a nivel familiar, a nivel profesional, como padres, si somos padres, ¿verdad? Como jefe o como miembro de un equipo, ¿verdad? O en mi rol como ciudadano, tantas áreas en nosotros, en mi crecimiento con Él, en mi madurez con Él. No caigamos, hermanos, en la inercia. La inercia es ese estado que no se modifica, ¿verdad? A menos que hay una fuerza externa, es decir, que sigue su curso con el impulso que trae, ¿verdad? Esa es la inercia, dejarme llevar por el impulso, por donde me lleva la marea, ¿verdad? Pero yo no hago nada, no caigamos en eso o aún en la desidia, sino que aprovechemos el tiempo, fijémonos metas conforme a la voluntad de Dios, para que este año cuente, ¿verdad? Para que este año, en diciembre, podamos estar celebrando juntos el avance en cada una de esas áreas. Así que aprovechemos este tiempo y como decía antes, es un tema pertinente para este momento, pero que tiene relevancia para toda nuestra vida, ¿verdad? Yo estoy muy animada, fascinada con esta perspectiva, con este tema, con esta serie, hermanos, de el conocimiento de la voluntad de Dios. Y es que como cristianos nosotros debemos preocuparnos por conocer la voluntad de Dios, hermanos, por tener claridad acerca de cuál es la voluntad de Dios y de cómo podemos conocerla, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios para conocerla? Así que eso vamos a estar estudiando el día de hoy. Quiero invitarle a que pueda hacer una pausa de las actividades del día, ¿verdad? Estamos ya en el cierre del día, que podamos pausar para poder concentrarnos en escuchar lo que Dios tiene para nosotros, en tomar nota, en tratar de internalizar esto y qué aplicación puedo darle a mi vida, qué debo hacer yo en respuesta a lo que estoy escuchando. Entonces sí les pido que podamos hacer este tiempo de manera intencionada y para ello también vamos a pedir la oración, la dirección de Dios en este tiempo. Así que hermanos, les invito a orar por lo que estaremos
estudiando esta noche. Señor, gracias te damos por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor, infinito amor para con nosotros. Gracias porque a ti te ha placido revelarte a nosotros, porque nos permite conocerte, porque tú quieres que te conozcamos, que conozcamos cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo, cuáles son tus decisiones, tus alternativas para nuestra vida. Gracias por eso, gracias porque nos has dado recursos y nos das tu Espíritu Santo, nos das una comunidad como esta, Señor, nos das recursos para poder crecer en ese conocimiento de ti, de tu voluntad. Y eso es lo que queremos aprender juntos esta noche. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están conectados, eh, que puedas calmar sus mentes, Señor, sus pensamientos, que podamos centrarnos en ti, que podamos dejar los afanes a un lado, las preocupaciones, las cargas, entregarlas a ti, Señor. Buscarte con nuestro corazón, buscarte en espíritu y en verdad, Señor, con todo nuestro ser en este momento contigo. Te pido por lo que me has permitido aprender para compartir, que dirijas mis pensamientos también, mis labios al hablar, Señor, que pueda ser un instrumento tuyo, Señor, que podamos escuchar tu voz, lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús pedimos por esto, por las necesidades de cada uno de los que están conectados, Señor. Tú conoces lo que puede estar pasando. Si hay enfermos, Padre, trae sanidad. Creemos que tú puedes traer sanidad. Si hay eh, perturbación, Señor, trae paz, ministra paz a la vida de las personas de las que están escuchando, Señor. Si estamos en la búsqueda de tu guía, de tu sabiduría, Señor, concede esa petición, por favor, Padre. Y pedimos por todas las peticiones que tenga cada uno de los que están conectados, que pueda ser, Señor, propicio a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos esto. Amén. Y como dije antes, estamos en esta serie de la voluntad de Dios. Ya estudiamos con el pastor Rivas la introducción a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Luego con el pastor Moisés hemos estado 2 semanas, una semana conociendo las características de la voluntad de Dios, esas características que a mí me encantan, que nos recuerdan que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la semana anterior estudiábamos el ejemplo perfecto de obediencia a la voluntad de Dios en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Así que hoy seguimos adentrándonos en este tema y hoy vamos a hablar un poco, que es corto el tiempo que tenemos y este tema hay tanto que decir, pero hablar del conocimiento de la voluntad de Dios, de cómo logramos el conocimiento de la voluntad de Dios. El doctor Sproul, un teólogo norteamericano de la Iglesia Reformada, excelente, le recomiendo los recursos de él, hay muchos videos en línea, hay materiales, hay libros para escuchar y leer de parte de él. Él dice en una de sus enseñanzas y en uno de sus libros también, según nos comenta el pastor Rivas en los materiales, que nos comentaba que a lo largo de su vida, porque él ya está en la presencia del Señor, que una de las preguntas que más le hacían con frecuencia, que recibía, era ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Y él dice, esto era una pregunta que me han hecho tantos cristianos sinceros, ¿verdad? Que quieren saberlo. No era solo por curiosidad, sino porque realmente hay en ellos el que hace esa pregunta y un ferviente deseo de esa persona de poder conocerlo para saber lo que está haciendo con su vida, con su vocación, con su carrera. O sea que, así como lo dice él, es una de las preguntas que nos hemos hecho todos, ¿verdad? Los cristianos, valga decir, ¿verdad? Porque los que hemos reconocido a Dios como nuestro Señor y Salvador, como el Rey de nuestra vida, entonces, por lo tanto, nos interesa saber qué es, cuáles son sus designios, qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él quiere para nosotros, qué desea de nosotros, ¿verdad? Eh,
Y por eso es una pregunta que no es fácil de responder, valga decirlo, ¿verdad? Ya que todo el tema de la voluntad de Dios, aún desde una perspectiva bíblica, es complicada, ¿verdad? La Biblia misma habla de la voluntad de Dios de múltiples maneras. Realmente que es complejo porque como ser humano, realmente que uno quisiera como conocer la voluntad de Dios para mi vida. Estoy pensando yo en unos años atrás para mí, para mi vida, en mi vida que uno dice, ay, como quisiera poder tener un mapa de mi vida, ¿verdad? Un mapa que me diga qué camino tomar. Como ingeniera digo, un diagrama de flujo que me diga en todos los momentos o puntos de decisión cuáles son las opciones que tengo y cuál es la mejor que puedo tomar, o un mapa. Quisiéramos tener algo así como el Google Map, que si uno le dice quiero llegar de este lugar al otro, le da las instrucciones extremadamente detalladas, ¿verdad? Al grado tal que le dice, bueno, usted está aquí, camine 100 metros y ahí se va a encontrar una parada de bus o una parada de tren, ¿verdad? Y usted tome donde hay buenos servicios de transporte público, le dice, bueno, coge este bus, por ejemplo, y recorra tantas paradas, ¿verdad? Y cuando llegue a este lugar, usted se baja del bus, le dice el número de bus que debe tomar incluso, se baja en este lugar y luego que si tiene que tomar otro medio, bueno, camine tantos pasos, tantos metros y luego puede tomar un tren si es el caso, o bueno, y al final le dice ya cuando está llegando, bueno, cuando llegue acá, 100 metros después, su destino estará a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo no quisiera uno tener un mapa así, ¿verdad? De la voluntad de Dios para mi vida. Pero no es así, ¿verdad? De sencillo, no está de esa manera, no se nos dice así. Pero, valga decir, Dios sí nos ha dado una serie de principios para poder tomar esas decisiones en mi vida de la mejor manera, para poder guiarnos, para entender qué es la voluntad de Dios para esto que estoy haciendo ahora. Entonces, si yo me rijo por este principio de Dios, entonces lo que parece ser la vía más idónea con la perspectiva de Dios es esta. Eso sí nos lo ha dado el Señor, ¿verdad? Esos principios esenciales que podemos tener para conocer la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, una verdad importante que debemos tener claro es que las personas que tienen el conocimiento de la voluntad de Dios son las personas más protegidas en la tierra. Y vamos a desarrollar esto en esta perspectiva. Me encanta esta realidad. El que conoce la voluntad de Dios, el que tiene la certeza de la voluntad de Dios, es la persona más protegida. Es una persona que disfruta de paz, que disfruta de un sentido de propósito en cualquier momento de su vida, porque si uno sabe, si yo tomo las decisiones conforme a la voluntad de Dios, voy por terreno seguro, ¿verdad? Sé que tengo el respaldo de Dios en mi vida. Y es importante para mí dejar en claro dos premisas esenciales en este tema de la voluntad de Dios, de por qué como cristiano quiero conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Necesito conocer la voluntad de Dios. Hay varias razones, pero para mí dos que quiero señalar hoy es, bueno, uno, que debemos tener claro que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Su amor es tan infinito, ¿verdad? Por nosotros que Él no solo nos creó y nos dejó a la deriva, sino que tiene un plan y una voluntad para nuestra vida, para cada uno de nosotros. La voluntad en mi caso de Dios para la vida de Ronald no es exactamente la misma que para mi vida, ¿verdad? Él tiene un plan para cada persona, pero sí debemos tener la certeza de que Él quiere lo mejor para nosotros. No hay ningún lugar en la Biblia que diga lo contrario, ¿verdad? Que Él no quiere lo mejor para nosotros, pero ¿realmente soy consciente de eso? Yo le pregunto cuál es su plan para mi vida.
le pregunto, y esto, quiero compartir algo que yo siento que Dios me ha mostrado a través de los años en relación a esta voluntad, a ese plan, que muchas veces, como dije antes, uno como que piensa que la vida es como que va a haber un mapita así bien claro, definido para toda la vida, pero en realidad debemos tener conciencia de que Dios tiene, nos revela su voluntad, que tiene un propósito para cada etapa de mi vida, para cada día de mi vida. O sea que esta búsqueda de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, es constante, es algo que tengo que hacer día a día, ¿verdad? Que voy a estar consciente y preguntarle, Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida hoy, para mi vida este año, el año 2025, en esta etapa que estoy, en esta década que estoy, ¿verdad? Y eso realmente nos trae también paz al saber que estamos buscando y tratando de caminar en su camino, en su voluntad y saber que podemos confiar en Él. Yo no sé qué me depara el futuro, yo no sé, y creo que no debo de gastarme en querer entender qué es cuál va a ser mi futuro en los próximos 20 años, sino que debo asegurarme de que estoy caminando por el camino que Dios me está trazando, el plan que Dios me está trazando, el propósito que tiene para mi vida hoy, y en su momento Él me va a ir guiando día a día, año con año. Yo debo confiar en Él, que Él tiene ese plan para mí y que me lo va a ir revelando a medida que avanzo, ¿verdad? Me va a dar una visión en su momento y me lo irá revelando. Entonces, es importante, quiero conocer su voluntad porque Dios me ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, claro que me interesa saber qué es lo que Él quiere para mí. Y el segundo punto que debemos tener claro es que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, ¿verdad? A diferencia de nosotros, que solo vemos por partes, que solo se nos permite conocer parte de, bueno, de lo que Dios ha decidido revelarnos en cuanto a su voluntad y aún de nuestra vida, ¿verdad? Pero por el contrario, Dios lo sabe todo. Entonces, ¿cómo no voy a querer yo saber lo que es el deseo, el designio de Dios cuando tiene la imagen completo? Es como, imaginemos un rompecabezas de 1000 piezas, ¿verdad? Y que nuestra vida es un rompecabezas de 1000 piezas. Así que cada pieza es un evento o circunstancia de nuestras vidas. Para nosotros puede parecer, cuando vemos todas las piezas así por separado, como un caos de colores, o mm, ¿verdad? De diferentes colores y formas. Pero para Dios, que ve el cuadro completo desde el principio, es una obra de arte. Y es que así pasa, ¿verdad? A mí me encantan los rompecabezas, me fascinan, era mi hobby de cuando era soltera, ¿verdad? Y creo que todavía lo hice casada, el 25 de diciembre, era armar un rompecabezas. A mí me fascinaban los rompecabezas y con los niños a veces lo hemos hecho algunos que otro año, pero se nos ha olvidado esa práctica. Entonces, cuando uno tiene un rompecabezas, a veces piezas que sinceramente usted las ve al inicio y no tienen sentido, ¿verdad? No le haya forma, no dice saber qué es esto, ¿verdad? Entonces uno lo deja a un lado, lo va agrupando, ¿verdad? Por colores, cada uno tiene su propia técnica, pero ya cuando tiene la imagen, que la imagen va tomando forma, aquella pieza que es la que falta para completar una porción o la imagen de rompecabezas cobra sentido y un valor, pues así es nada más y nada menos con Dios y con nuestra vida en las manos de Dios. Él conoce la imagen completa, la obra de arte de nuestra vida que hay en nuestro rompecabezas. Entonces yo puedo confiar que el día de hoy, si yo conozco su voluntad para este evento, para esta pieza y Él me guía, todo va a estar bien al final, todo va a resultar bien al final, aunque ahorita no tenga sentido, aunque ahorita no le entiendan, que ahorita aparezca esa pieza de colores raros o de forma rara del rompecabezas, ¿verdad? Pero si yo confío en la voluntad de Dios y en estar ahí, en conocerla, al final eso va a tener sentido. Esto, hermanos, para mí me motiva, sinceramente, a ser diligente en conocer la voluntad de Dios,
anhelar vivir en la voluntad de Dios. Yo no quiero vivir fuera de la voluntad de Dios. Yo confieso que tiemblo de pensar que ando lejos de la voluntad de Dios, porque si yo me fui por el camino que no era el mejor para mí, el que Él quería para mí, yo no tengo ninguna garantía, yo no tengo ninguna salvaguarda para ahí. Es incierto, puede pasar cualquier cosa y no voy a tener el respaldo de Dios. Yo tiemblo de pensarlo sinceramente ustedes, pero yo no sé ustedes, pero eso es un riesgo que no quiero correr, ¿verdad? En mis 20, cuando yo tenía 20 años, no hace mucho, ¿verdad? No se la crean, un señor muy especial me dijo algo y es que siento que esa década de los 20, bueno, como de los 18, cuando uno empieza que tiene que decidir qué carrera estudiar, ¿verdad? Siento que ahí empiezan decisiones claves en las décadas de los 20, con quién me voy a casar y que dónde quiero trabajar. Ay, realmente que uno quiere entender eh, mucho acerca de la voluntad de Dios y ahí Dios puso este señor, eh, Philip se llama él, bueno, ya está con el Señor también, y él me dijo, Keila, con, con el Señor en su voluntad, yo navego mares, ¿verdad? Me voy hasta los mares sin temor, pero sin el Señor, sin estar en su voluntad, no salgo ni de la puerta de la casa, ¿verdad? Del umbral de mi puerta. Yo no me muevo sin el Señor y eso a mí me marcó tanto que dije, si yo estoy en la voluntad de Dios, yo voy puedo, no importa dónde me lleve, no importa si me está llevando al otro lado del mundo navegando mares, yo sé que voy a un lugar seguro. A diferencia de si estoy fuera de su voluntad de Dios, creo que mejor no muevo un pie, ¿verdad? Y no voy a ningún lado. Entonces es sumamente importante tener ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a analizar, hermanos, vamos a hablar de este tema con base en un texto que ya el pastor Rivas en la primera prédica de este año, el domingo, primer domingo de este año, él nos tocó, nos introdujo al pasaje de Colosenses, de la carta de Colosenses. Hoy vamos a leer el versículo 9, que fue uno de los que él tocó como base para nuestro de Colosenses 1, versículo 9, que dice así, ahí lo tienen ustedes en pantalla, pero anótelo por favor y vuelva a leerlo porque es un pasaje hermoso y realmente es parte del lema para este año. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Qué bonito deseo de Pablo, ¿verdad? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Y mire algo, un dato muy curioso que a mí me llamó la atención y me encanta. Es que esta carta de Pablo a los Colosenses, de Pablo y Timoteo, dice la introducción, ¿verdad? Lo escriben a ellos, a una iglesia que va bien, que está floreciendo, que está dando fruto. Dice Epafras, perdón, que así se llama él, el que llegó y les contó y les dio la buena noticia, dice los versículos antes. Él llegó y les dijo que estaba muy bien esa iglesia, a pesar de que estaban en auge muchas herejías, ¿verdad? En la iglesia primitiva, los que estuvimos en el Instituto Bíblico aprendimos mucho eh, eh, hemos aprendido mucho de las herejías, de muchas distorsiones del mensaje de Cristo, ¿verdad? La verdad, en ese tiempo había mucha presión, pero esta iglesia de Colosenses, de Colosas, perdón, de los Colosenses, ellos habían permanecido firmes en la palabra, en el conocimiento de Dios, dando fruto. Entonces, qué lindo ver esta petición de Pablo, no por alguien que anda mal, que por decir, ay, este anda perdido, realmente tiene que entender la voluntad de Dios, sino que alguien que iba muy bien por buen camino. Y la petición de Pablo y el llamado para ellos es que Dios les dé pleno conocimiento de su voluntad.
Mire qué hermoso, pleno conocimiento. Otra versión dice que sean llenos del conocimiento. Ese pleno, esa plenitud significa lleno, ¿verdad? Repleto, que no cabe más. Es como un vaso, pensemos en un vaso de 250 mililitros, que su capacidad es 250 mililitros. Entonces está repleto, está lleno cuando está al ras, ¿verdad? Donde ya no cabe más. Eso es estar lleno del conocimiento de Dios. Y así es como Pablo nos dice que debemos buscar estar nosotros, que debemos orar, que debemos buscar estar llenos, repletos del conocimiento de Dios. Y es que la voluntad de Dios, hermanos, afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es el principio general mediante el cual debemos vivir diariamente, como dije antes, para que tenga sentido mi vida, ¿verdad? Para que al final podamos, para que podamos vivir cada pieza en su lugar, poner cada pieza al cabeza de su lugar y al final podamos tener esa obra completa, ¿verdad? Desde que inicia el día hasta que termina, debemos buscar la voluntad de Dios. Enfoquémonos en eso, enfoquémonos en cada día, no añadamos a más días más afán a cada día, ¿verdad? Sino que busquemos que el día de hoy eh, podamos conocer la voluntad para mi día. No nos abrumemos, como dije antes, por saber, tener claridad, vaya, yo en la voluntad de Dios para lo que está por venir, ¿verdad? Por mi jubilación, cuando mis hijos crezcan, ¿verdad? Y que si van, qué es lo que van a estudiar y que se van a casar. Bueno, por eso, ¿verdad? Pero por ahora me preocupo por entender la voluntad en el día a día, ¿verdad? Debo entender sus mandamientos, qué es lo que Él quiere para cada área de mi vida, que debo intentar conocer qué dice Dios acerca de mi vida en general, ¿verdad? ¿Qué espera de mí en general? ¿Qué espera de mi matrimonio? ¿De qué espera de mí como hija? ¿Qué espera de mí como padre? ¿Qué espera de mí como esposa? ¿Qué espera de mí como profesional? ¿Qué espera de mí como ciudadana? Es increíble, pero la Biblia nos dice la voluntad de Dios para estas y muchas áreas más, para cada área de nuestra vida. Ahí está. Si muchas veces no sabemos, es porque no lo he estudiado, porque no lo conozco, ¿verdad? Y entonces uno anda como perdido buscando por las ramas, por otras fuentes, que no son las correctas, ¿verdad? Y son fuentes que más bien nos guían en otra dirección, por otro terreno. Entonces, es importante que podamos tener claridad de que la voluntad de Dios afecta toda mi vida, todo mi ser integral, ¿verdad? Porque le interesa mi vida como un todo. A Él no solo le interesa mi alma y mi salvación. Eso es lo primero, lo más importante para Él, ¿verdad? Salvar nuestra alma, que podamos tener certeza de dónde voy a pasar la eternidad. Ahí parte, pero luego hay muchas otras aristas de su voluntad de Dios para cada área de mi vida, su voluntad de la santificación y bueno, podríamos decir mucho, pero como dije, el tiempo es corto, voy a tratar de mantenerme enfocada para poder terminar este estudio de hoy en un tiempo corto. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo tener conocimiento de la voluntad de Dios? Y hoy vamos a hablar de tres elementos claves para conocer la voluntad de Dios. El primer elemento o el primer punto que debemos tener claro es que Dios quiere enseñarnos su voluntad. Nadie más que Él nos puede revelar su voluntad. De nuevo, no vayamos a otras fuentes, no vayamos a otros lugares. Tengamos claro que Él nos quiere revelar. No es que por la fuerza, ¿verdad? Sino que Él ya lo decidió. Leamos lo que dice el Salmo 143:10, que lo tenemos aquí en pantalla, el Salmo 143:10 en la nueva versión internacional. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Amén. Este versículo me encantó, hermanos. Me encantó por varias razones. Uno, porque nos dice que Dios quiere mostrarnos su voluntad y que su Espíritu Santo es su maestro.
es nuestro guía y dice que nos guiará por un terreno firme, ¿verdad? Nos guiará hacia adelante en toda la toma de decisiones. Nos va a guiar por un terreno firme, no por arenas movedizas. Y por eso yo decía al inicio, el que tiene conocimiento de la voluntad de Dios, tiene paz porque va en un terreno firme, no va tambaleándose, sabe que va con firmeza porque yo voy en la voluntad de Dios. Voy al mejor destino, voy a un puerto seguro. No debo nuevamente buscarlo en otros medios. Lamentablemente hay personas, eh, bueno, y a veces todos nos bebíamos en buscar otras fuentes, ¿verdad? Otras literaturas que a veces terminan desviándonos, más bien por el lugar equivocado, ¿verdad? Conozco a personas que a veces su forma de pensar ha cambiado tanto y han sido tan cultas, tan letradas, pero no tuvieron el cuidado de leer otras cosas, otra filosofía, y uno dice, está diciendo cosas que van lejos de, de la voluntad revelada de Dios, de su palabra, ¿verdad? Entonces no debemos recurrir a otras fuentes, otros medios, ni al ocultismo. Hay personas que buscan el espiritismo, ¿verdad? El ocultismo, el horóscopo, los astros, que dicen los astros. Cuando yo era niña había un programa de Walter Mercado, ¿verdad? Y en el periódico también salía el horóscopo, no sé si todavía salen las versiones ahora reducidas, pero y mucha gente andaba afanada buscando para saber qué decía el horóscopo para el día de hoy, ¿verdad? O qué me dicen los astros el día de hoy, eh, o, o consultar a divinos, ¿verdad? Vemos en la Biblia, sabemos que hoy día hay adivinos, personas que andan buscando saber qué hacer, ¿verdad? Esa no es la manera correcta de conocer la voluntad de Dios. Ya Dios nos ha revelado su voluntad y nos ha dado su espíritu como maestro, ¿verdad? Pero, pero para poder aprenderlo hay un requisito. Él nos quiere enseñar, nos ha dado Espíritu Santo, pero este versículo dice, enséñame a hacer tu voluntad. Nos recuerda que debemos tener un deseo de aprender, de ser discípulo, de ser, eso es, recuerden, ser discípulo significa ser aprendiz, el que aprende, y tener un maestro. Y el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Claro, Dios usa el Espíritu Santo, su palabra, otras personas, otros recursos, ¿verdad?, para enseñarnos. Pero por excelencia debe ser su Espíritu Santo, a través de muchas maneras nos puede hablar, ¿verdad? Él nos llevará de las manos. No estamos solos en esta búsqueda. No sé el caso de ustedes, pero yo realmente reconozco que muchos años en este misterio de la Trinidad, ¿verdad? Del Dios Trino, eh, me dirigía mucho más a Jesús, ¿verdad?, al Padre, y muy poco al Espíritu Santo, a la tercera persona del Espíritu Santo. Pero en los últimos años he entendido este papel del Espíritu Santo de una manera así tan activa que, que ahora cada día, si me voy a acercar a la palabra de Dios o aún para orar, Espíritu Santo, ayúdame, ¿verdad? Pon en mí las palabras, guíame para poder entender, para poder orar tu voluntad, para poder entender lo que me quieres demostrar aquí en tu voluntad. Entonces, en tu palabra, día a día hablemos con Él, invitémoslo a enseñarnos, a mostrarnos lo que nos quiere decir a lo largo del día, ¿verdad? Y es que esta actitud, en el versículo siempre del Salmo, ¿verdad? Decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Subrayelo usted ahí, perdón, Salmo 143, y es, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hay un reconocimiento también de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? El creador de todo, el conocedor de todo, como dije antes, el omnisciente, el Dios que me ama, el Dios que entregó a su Hijo para salvarme, para redimirme, ¿verdad? Y yo lo reconozco a Él como mi Dios, como mi Señor, ¿verdad? Reconozco que sin Él mi vida no tiene propósito, que si yo decido vivir por otro lado,
no voy a llevar a feliz término, ¿verdad? No voy a cumplir el propósito para el cual fui creado. Eh, si no lo reconozco, hermanos, como digo, no sé a dónde voy a ir a parar. Es como, y voy a darles aquí otra ilustración, es como un barco en medio de una tormenta recia, ¿verdad? En el medio del mar. Las olas están chocando contra el casco, el viento ruge, ¿verdad? Aúlla, esos sonidos que asustan con una visibilidad casi nula, ¿verdad? El agua entrando al barco y aunque sea un capitán experimentado, pero está desconcertado por las circunstancias en las que están, ¿verdad? Él trata de buscar una señal en el horizonte que lo guíe, no tiene brújula, las estrellas están ocultas por el temporal, ¿verdad? Las nubes, el mapa se le ha deshecho por el agua, ¿verdad? Entonces la incertidumbre lo invade, pero él sabe que tiene que tomar una decisión para dónde moverse. Eh, Debe decidir si navega a la izquierda, si navega hacia la derecha o si mantiene el rumbo por donde va. Y así se sienten muchos de nosotros, o así nos sentimos muchos de nosotros a veces cuando enfrentamos decisiones importantes. Queremos tomar la decisión correcta, pero a veces parece que estamos navegando en una densa niebla sin un punto de referencia claro. Pero la voluntad de Dios, aunque pueda parecer intangible, hermanos, como una estrella en una noche nublada, sin embargo, al igual que el capitán que acabo de mencionar de este barco, podemos confiar en que existe un puerto seguro, un propósito divino y que con fe, con paciencia y con la guía del Espíritu Santo encontraremos ese camino. La voluntad de Dios es la que puede llevarnos a ese puerto seguro. Yo no me quiero arriesgar, hermanos, así que yo les animo a que nos seamos diligentes, a que nos esforcemos en conocer la voluntad de Dios para poder llegar a ese puerto seguro, ¿verdad? Para poder encontrar el camino. Debemos reconocer que solo Él nos guía por terreno firme, hermanos. Si pensamos o creemos que por nuestra propia cuenta lo podemos lograr, eso es imposible. Estamos muy equivocados. No sabemos realmente lo que es mejor para nosotros porque, como dije antes, no sabemos cuál es la imagen final del rompecabezas. Solo Dios lo sabe y Él conoce lo mejor para nuestras vidas. Efesios 5:17 es otro versículo muy lindo acerca de este tema. Nos dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Otra versión dice, no vivan como necios, ¿verdad? A la deriva, sino que entiendan cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es impredecible, no es irracional. Él quiere que la conozcamos y debemos de empeñar todas nuestras capacidades para querer conocer y hacer la voluntad de Dios. Eso también es importante. Muchas veces, si yo no tengo el deseo de hacer la voluntad de hacerla, probablemente no me va a ser revelada, ¿verdad? En ese momento. Debemos ser diligentes en buscar y hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer punto, la claridad de que Dios quiere enseñarnos y a través de su Espíritu Santo nos muestra su voluntad. El segundo elemento es que podemos conocer la voluntad de Dios, tener el pleno conocimiento de Dios, del que nos habla Colosenses 1:9. Ese pleno conocimiento de Dios solamente se adquiere a través de un estudio disciplinado de las escrituras. Escuche bien, un estudio disciplinado de las escrituras. No es una lectura rápida, ¿verdad? Ya de hecho el pastor Riva nos ha estado diciendo desde el inicio de año, varios espacios lo ha dicho ya, no es suficiente 2 a 6 horas de estudio bíblico como iglesia, ¿verdad? De manera eclesiástica tenemos la del domingo,
perspectiva bíblica. Y sí, puede que participemos en el Instituto Bíblico o un GCD, 6 años, 6 horas, perdón, a la semana, no son suficientes para llegar a un pleno conocimiento. Como Corporación Bíblica Internacional tratamos de poner estos recursos, de estos que acabo de mencionar, esto que estamos haciendo hoy día, para poder edificar el cuerpo de Cristo, para que podamos juntos entender la voluntad de Dios. Pero depende de usted, de cada miembro de CBI, aprovechar los recursos e ir más allá, tener esa disciplina constante en su vida, de conocer la palabra de Dios, hermanos. Realmente yo pasé tantos tiempos dependiendo de devocionales diarios, de pildoritas, diría yo, son como pildoritas bíblicas, ¿verdad? O leyendo los capítulos de la Biblia con la meta de los 3 o 5 diarios, ¿verdad? Pero muy poco estudio profundo. Y me di cuenta que realmente no había llegado a conocer tantas verdades, tantas cosas que ahora conozco, todavía me falta mucho, ¿verdad? Pero que ahora conozco cuando comparo 15 años atrás y yo digo, wow, realmente es que no tenía este conocimiento de la voluntad de Dios. Hubiera tenido menos ansiedad si hubiera tenido este conocimiento más claro, ¿verdad? Pero solo puedo adquirirlo con un estudio diligente, con los recursos, no solo que en la iglesia, hermanos, hay muchos recursos, hay guías de estudio, hay como mujeres, yo utilizo el Día Viva Nuestros Corazones, que ahora tiene dos sistemas, ¿verdad? El cronológico y el otro que es como está ordenado en la Biblia, no recuerdo cómo le llaman, ¿verdad? Pero tiene una meditación, una explicación para cada lectura que ayuda mucho a profundizar muchos datos buenísimos, información, interpretación para esos versículos, para esos capítulos que uno lee. Hay Cómprese una Biblia de estudio, hermanos. Eso yo digo que todos debemos hacerlo, tener al menos una Biblia de estudio bíblico que tenga la introducción al libro, que nos hable del autor, del contexto, del propósito de cada libro. Léalo. Antes de leer ese libro, léalo. Todo son muchas maneras de poder profundizar en el conocimiento de la voluntad de Dios. El doctor Sproul, el que ya cité antes, el teólogo reformado, nos dice, cuando batallamos con el asunto de la voluntad de Dios para nuestra vida, lo mejor es comenzar con estas palabras de la Biblia en Deuteronomio 29:29. Lo tenemos en la nueva traducción viviente aquí en pantalla, Deuteronomio 29:29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Deuteronomio 29:29. Mire qué bonito pasaje. Ahí está en pantalla. Ahorita léalo si no lo tiene, si no, subrayalo en su Biblia. Nos está diciendo que Dios tiene secretos, pero que también nos ha revelado mucho de su voluntad para que lo obedezcamos, todos sus preceptos, todas sus condiciones. Y dice, nosotros y nuestros hijos se nos pedirá cuentas de qué hemos hecho con la verdad revelada, ¿verdad? Con esa parte de su voluntad. Y tampoco afanarnos, si no entiendo todo, ¿verdad? Todo lo que sucede o toda la voluntad de Dios, porque sabemos que hay secretos que hasta que estemos en su presencia con Él se lo vamos a poder preguntar o vamos a entender a plenitud, porque ahora solo conocemos en parte, dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Solo miro en parte, después entenderé la imagen completa. Por eso, como pastores y maestros, insistimos, estamos dele, como diríamos, con la importancia del estudio de la Biblia y el discipulado. Es importante ser discipulado, aprender, y eso lo hacemos porque hemos entendido, hermanos, que es totalmente imposible conocer a Dios y su voluntad, a menos que nos dediquemos a estudiar lo que Él ya nos ha revelado.
Él nos va a demandar, como dice, por esos secretos. Él no nos demandará, perdón, no nos demandará por los secretos que Él tiene, eh, pero sí nos demandará con lo que ya nos reveló en su palabra, hermanos. No es necesario ponerse a inventar, como dije, buscar otras fuentes, sino que en su santa palabra encontramos esos principios y eso me encanta verlo así. Como dije antes, yo sé que a veces uno busca como una revelación específica para mi vida y este momento, pero la palabra de Dios lo que nos da son principios, principios que Dios nos da para la toma de decisiones, ¿verdad? Principios que Dios estableció para nosotros, por los que podemos regirnos, ¿verdad? Porque para la toma de decisiones, principios que nos presentan su voluntad, que la palabra voluntad significa eh, la alternativa, la decisión, la opción que Él nos plantea para nosotros, que Él ha decidido para nosotros, ¿verdad? Um, en su santa palabra podemos encontrar esos principios para los que podemos regirnos para la toma de decisiones, hermanos. Pero eso requiere el estudio, es como una ley, ¿verdad? Si yo no quiero vivir en ilegalidad, pues la ley me dice, me presenta muchos principios para que yo pueda decidir cómo moverme acá en este país y no infringir la ley y no tener que acatar las consecuencias, ¿verdad? Pues igual, de la misma manera, la palabra nos da esos principios. Si yo me pregunto, yo quisiera que me diga, vaya, me pongo en el lugar de un joven que no se ha casado, soltero, y con quién me puedo casar, me gusta esta muchacha de la universidad y me gusta esta otra de la iglesia. Y tal vez la Biblia no le va a decir cásese con Cecilia o cásese con María, pero le da algunos principios. Por ejemplo, le dice, nos dice cuanto al matrimonio, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, o sea, no se case en forma desigual con una persona que no cree en Dios, ¿verdad? Que no tiene la misma visión. Por decirlo, y allí ya uno va reduciendo, ¿verdad? Las opciones, las alternativas, y dice, bueno, la voluntad de Dios que yo me case con alguien que eh, tenga mi misma fe, ¿verdad? Que sea un hijo de Dios, por ejemplo, ¿verdad? En, estoy pensando en otro ejemplo, vaya, en el caso del trabajo, un ejemplo mío que tuve, yo pensaba, eh, yo tenía claro que en mi vocación como ingeniera química, yo no quería, no podía hacer, trabajar para una empresa, tengo una fuerte conciencia ambiental, no quería trabajar con una empresa que fuera irresponsable eh, y que estuviera contaminando de manera deliberada, ¿verdad? Los recursos. Eso para mí era claro, ¿verdad? No puedo hacerlo, no puedo destruir la creación, soy mayordomo de la creación, no puedo, como cristiana, no, no puedo aceptar un trabajo que me lleve por esa vía. Entonces hubo en un momento que tenía un ofrecimiento, una oportunidad para trabajar en cervecería hondureña, pero específicamente en el departamento de cervezas y de bebidas alcohólicas. Creo que en ese momento yo no tenía trabajo, estaba empezando, tenía varias compañeras de colegas de la universidad que estaban trabajando ahí, ellos estaban ayudándome con esa posibilidad. Pero yo no tuve paz, yo sentí que esa no era la voluntad de Dios para mi vida. Yo eh, no quería poner mis recursos, era algo que no iba a ser de edificación, porque generar bebidas alcohólicas que generan una adicción para mí iba en contra de lo que era la voluntad de Dios para mi vida. Yo quería usar mi formación en beneficio, ¿verdad? de, de las personas, para un bien para las personas, no para el mal. Entonces, no es que la Biblia me dice, Keila, no puedes trabajar en cervecería hondureña en el área de cervezas o esto, o otro, pero sí me da los principios como en realidad debe ser buen mayordomo, el cuidado de la creación, el cuidado del cuerpo, ¿verdad? De la edificación, por dar un ejemplo, ¿verdad? Nos va a dar
varios principios. Ahí está con claridad. Su voluntad para nosotros es que seamos salvos, ¿verdad? Dice, su voluntad es la redención. Yo, no me va a decir, hay que ir a háblele a la vecina, a Glenis, por ejemplo, se llama vecina, de Dios, pero si le está diciendo todos quieren ser salvos, entonces la voluntad de Dios, por supuesto, es que yo predique de Él y hable de Él, ¿verdad? Es la redención, es la sanidad, traer salud, es que demos fruto, es la reconciliación. Entonces, todos esos principios me ayudan a entender cuando tengo que tomar una decisión, ¿qué dice Dios acerca de este tema? Es lo primero que yo debo preguntarme, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y preguntarme qué es lo que dice Él ya en su palabra revelada, ¿verdad? Pero a veces caemos en una pasividad, ¿verdad, hermanos? En buscar y aún en orar y declarar esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Eh, Pienso, no sé, lo comparto porque yo luché con eso, ¿verdad? En este tema de, del orar por otros, por la voluntad de Dios para la vida de otros, porque uno dice, pero qué difícil, yo si a duras penas o quizás ni entiendo con claridad la voluntad para mi vida, ¿cómo puedo orar la voluntad de Dios para la vida de otro, verdad? Y especialmente en el tema de sanidad, a mí me traía mucha crisis porque yo decía, en algún momento de mi vida, si estuve con ese que decía, pero ¿cómo oro para que lo sane si, si no sé si él lo va a querer sanar, ¿verdad? Eh, no, yo decía, no sé cómo orar, pero luego llegué a entender y siento esto con mucha certeza que Dios me entendió, me permitió su misericordia entender, bueno, Dios tiene el deseo también de traer sanidad. Lo hemos visto a lo largo de la historia en la palabra de Dios. Lo vimos en su Hijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, sanando no solo el alma, sino también el cuerpo, ¿verdad? Era, su deseo es traer sanidad. Y yo puedo orar con fe por sanidad en eso. Miremos lo que nos dice Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Miren qué bonito aquí. Nos da un ejemplo de cómo Abraham oró a Dios y Dios sanó a las mujeres de Abimelech, de este pueblo, porque Dios había cerrado sus vientres y habían quedado estériles. Aquí vemos que nosotros podemos orar por sanidad. En 2 Samuel 24:17 dice, cuando David vio al ángel, le dijo al Señor, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho que tu enojo caiga sobre mí y mi familia? Aquí estaba el rey David orando por el pueblo de Israel porque había caído una mortandad realmente por culpa de una decisión que él había tomado y Dios estaba preocupado y perdón, David estaba preocupado y oró por ellos. Dios le escuchó y dice el versículo 25, búsquelo ahí en 2 Samuel 24, versículo 25, que Dios oyó y respondió a su oración. Si conozco la voluntad de Dios, yo puedo orar su voluntad y su palabra dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué poderoso es eso. Si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, nuestra oración va a ser más poderosa si yo conozco la voluntad de Dios. Y eso me lleva ya al tercer punto para ir cerrando la serie. El primero, recuerden que Dios quiere enseñarnos su voluntad y tenemos su Espíritu Santo como nuestro maestro. El segundo es que podemos conocer su voluntad a través de su palabra, su santa palabra, sus preceptos para nosotros. Y el tercer elemento para conocer la voluntad es la oración. Jesús, el ejemplo perfecto de obediencia a la voluntad de Dios, del que nos hablaba el pastor Moisés la semana pasada, nos mostró que aún Él siendo Dios, buscaba conocer la voluntad del Padre en un momento crítico de su vida. Hay un ejemplo ahí que seguro todos lo hemos visto. Tomó un momento para orar. Bueno, él se
Se apartaba a orar muchas veces, ¿verdad? Es algo, un ejemplo que debemos seguir. Siempre andaba buscando lugares solos para orar. Pero en este momento crítico, en su camino a la cruz, cuando estaba acercándose al camino a la cruz, dice que él tomó un momento para asegurarse, ¿hay alguna otra forma? Veámoslo en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 41. Jesús ora en el monte de los olivos. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, era el aposento alto, como nos dice otra versión, donde tuvo la cena del Señor, la Pascua con ellos, ¿verdad? La celebración de la Pascua. Y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Y los dejó orando, ¿verdad? Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y él llegó y decía, ay, si es tu voluntad, pues quítame esta copa de sufrimiento. Sin embargo, por favor, no quiero que se haga otra voluntad, la mía, sino que sea la tuya, Señor. Aún Jesús mismo allí estaba corroborando, buscando la voluntad de Dios. Él, hermanos, es ese ejemplo de obediencia al Padre, buscando conocer esa voluntad. Y si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Yo le pregunto, hermano, ¿se despierta usted cada mañana preguntándole al Señor, ¿cuál es tu voluntad de Dios para el día de hoy? En el camino al trabajo, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que maneje las conversaciones de hoy, Señor? ¿Cómo quieres que maneje o cuál es tu voluntad para esta relación, ¿verdad? Que tengo yo en este momento. ¿Cuál es tu voluntad para esta plática, para esta conversación? ¿Qué son las palabras que quieres que ponga en el pensamiento de su... o dejamos simplemente que la vida fluya, que nos lleve la rutina, ¿verdad? O realmente quiero estar en esa oración constante, porque a eso se refiere orar, conversar con Dios cuando oramos en todo tiempo, no necesariamente. eh, yo, yo les admito, yo no tengo mi cuarto de guerra donde voy y me arrodillo a orar para tener mis luchas, ¿verdad, Dios? Sino, sinceramente, que a mí me funciona, hay espacios donde lo hago, me aparto, pero me funciona mucho más en el día a día, ¿verdad? Voy en el carro, estoy cocinando, estoy leyendo, estoy en algún momento, puedo tener esa conversación de Dios. ¿Qué quieres que diga, verdad? Eso nos permite tener la voluntad de Dios presente en nuestra vida, porque su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. Recordemos que ese es el principio por el cual debo vivir a diario. Él quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, hermano. Así que yo quiero invitarle y preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó eso al Señor? ¿Cuál es tu voluntad en esto que hago? No, no es para pedir aprobaciones, ¿verdad? De lo que estoy haciendo. Es antes de tomar la decisión que yo voy y pregunto qué es lo que quiere que haga. Y si ya estoy en el lodo cenagoso, metido ahí en el hoyo, eh, o estoy en un desastre, recuerde que no hay desastre del que Dios no pueda sacarnos, ¿verdad? Él puede guiarnos. Él sabe lo que quizás hayamos perdido, eh, y Él puede guiarnos, ¿verdad? Ahí donde estemos. Él nos puede traer como a la oveja perdida, ¿verdad? Que se desvió. Él puede traerla con su callado, puede traernos y regresarnos nuevamente a su camino, a su voluntad. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro pastor, nuestro Dios amoroso, que quiere mostrarse, que ya nos reveló su voluntad, pero muchas veces no la conozco porque he sido displicente, ¿verdad? Negligente. No he puesto de mi parte para conocerlo, hermanos. Así que oremos en todo tiempo y oremos porque se haga la voluntad de Dios. Mateo 6:10 nos dice esto, nos recuerda esto en la oración ejemplar que Jesús nos enseñó, el famoso Padre nuestro, ¿verdad? Mateo 6:10 dice, queremos venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo. Que cada día, hermanos, nosotros podamos orar esto, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero que lo oremos con conciencia, ¿verdad? No que eso lo dejemos todo a Dios de forma pasiva, es mi responsabilidad. Él ya hizo su parte, Él ya nos reveló en su palabra, Él ya nos dio el Espíritu Santo y Él está ahí esperando que seamos, que hagamos nuestra parte, que vayamos, lo estudiemos diligentemente, que lo busquemos, que lo preguntemos, que conversemos. No entiendo, Señor, qué me quiere decir que en esto no entiendo qué decisión tomar, pero guíame y tengamos la certeza que Él lo hará. Si usted eh, no tiene paz en una decisión o en lo que está viviendo, muy probablemente necesitamos buscar la voluntad de Dios. Cuando usted quiere tomar una decisión, tiene varias opciones. Yo lo he sentido en mi vida y me inclino por una vía, digamos, por un camino, pero hay algo en mí, una inquietud que no me permite tener paz. Algo ahí me dice, no, esto no es lo que Dios quiere. Yo voy y reconsidero, busco en oración y quizás tomo la otra vía, y cuando ya tengo esa paz de que ya estoy en ese terreno firme, entonces uno dice, sí, estoy en la voluntad de Dios, hermanos. Anhelemos vivir en su voluntad, vivir en paz, avanzar en terreno firme y poder saber que llegaremos a ese puerto seguro que Él tiene listo y dispuesto para nosotros. Les abrazo y les bendigo en esta noche. Que el Señor nos ayude a poder entender cómo aplicar esto para mi vida diaria y a poder estar en comunión constante con Él. Les abrazo y les amamos. Bendiciones.